Bueno, muy buenos días a todos. Quería darles la cordial bienvenida. También agradecer por este espacio tan importante que vamos a tener el día de hoy. Por los próximos minutos yo les voy a estar comentando más sobre el tema de cómo aplicar la lectura fácil como una iniciativa para ayudar a niños que tengan trastornos del desarrollo neurológico. Esto siempre como una iniciativa para que juntos podamos seguir partiendo y abriendo caminos en los procesos lectoescritores. Para comentarles un poco, esta iniciativa nace mucho de mi experiencia personal. Yo tengo un trastorno del desarrollo neurológico y las barreras que he enfrentado me han permitido no solo crecer a nivel profesional, sino poder empatizar y buscar espacios para seguir ayudando a niños y que juntos podamos seguir creciendo. Para empezar, algunas de las claves que vamos a estar viendo en los próximos minutos para entender cómo atender necesidades de información son, en primer lugar, qué son los procesos lectoescritores y cómo se relacionan con la infancia. ¿Cuáles son las barreras lectoras que se asocian a los trastornos del desarrollo neurológico? La forma en la que actualmente estamos atendiendo las infancias con trastornos del neurodesarrollo. Y por último, cómo podemos usar la lectura fácil como un servicio de información. Para empezar, vamos a hablar sobre la lectoescritura. Probablemente acá las personas que se hayan desempeñado en el campo educativo ya han escuchado esta palabra, o los que tienen hijos, primos, han escuchado sobre la lectoescritura. Incluso si vemos la imagen, tal vez hemos incluso visto los materiales, los libros de caligrafía, libros para ejercitar las habilidades lectoescritoras. Y comúnmente los asociamos a una labor cognitiva por parte del niño. Pero tendemos a pensar que es una actividad mecánica o que de la misma manera que el niño aprendió a caminar, que el niño aprendió a jugar, va a aprender a leer. No siempre lo vemos como un pilar en la formación ni tampoco como un respaldo educativo en la infancia. Así que me gustaría que analizáramos un poco esta cita, que es un poco larga, pero que nos dice más sobre qué es la lectoescritura. Este Vygotsky, que fue citado por Montealegre en el 2006. Nos dice que el aprendizaje del lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema determinado de símbolos y signos, cuyo dominio marca un momento crucial en el desarrollo cultural del niño. Así que vemos que aquí tenemos varios elementos. El niño no solamente debe entender una palabra, tiene que dominar, tiene que apropiarse. También vemos que habla sobre símbolos, signos. También sabemos que las palabras continuamente se convierten en conocimiento. Y por último, este conocimiento va a permitirle al niño desarrollarse de forma cultural. Va a influir en cómo se percibe a sí mismo y va a influir en cómo se relaciona con los demás. Así que acá surge una pregunta que podríamos estar haciéndonos. ¿Por qué asociamos este proceso a la infancia? ¿O por qué esperamos que el niño aprenda con tanta facilidad a leer? Aún más importante, viendo que tiene un impacto en la formación de la infancia que va a influir en su vida, ¿cómo desde la biblioteca podríamos apoyar al niño en un proceso que es realmente tan intrincado? Y acá entonces vamos a hablar un poco sobre los trastornos del desarrollo neurológico. En este caso, vamos a agregar que dentro del espacio o el contexto en el que se desarrolla el niño, hay muchos que tienen trastornos del neurodesarrollo. Estos son usualmente conocidos como discapacidades intelectuales, pero los diagnósticos que se han asociado a estos trastornos son muy comunes o tal vez los hemos escuchado anteriormente. Está, por ejemplo, el trastorno de espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, algún otro trastorno de déficit atencional, dislexia y discalculia. En la investigación que yo realicé, me centré en 3 diagnósticos. Para empezar, el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, el trastorno de déficit atencional, que también se conoce como inatención, y la dislexia. Ahora, ¿cómo influyen estos realmente en el entorno escolar? Bueno, para esto vamos a ver las investigaciones y los resultados en 2 centros educativos, la Escuela San Blas de Moravia y la Escuela Juan Flores Umaña, durante el año 2022-2023. Vamos a ver cómo tienden aquí los trastornos del desarrollo neurológico y las condiciones cognitivas a través de servicios de apoyo. Entonces, las docentes que tienen más experiencia, que ya han tenido un alcance y un tratamiento de los trastornos del desarrollo neurológico,
fueron entrevistadas y nos mencionaron que a nivel general el desempeño académico de los grupos sí se está viendo afectado, ya sea por su rendimiento en clase o por las pruebas académicas. También hemos visto que existe una caracterización y algunas características que son muy comunes según los tipos de diagnóstico. Para el déficit atencional hay una tendencia a la distracción, al retraimiento y los problemas conductuales. Para los problemas conductuales vamos a enfatizar que estos podrían incluir incluso hábitos atípicos, hábitos autolesivos y heteroagresividad, por lo que estamos hablando de una influencia en la forma en la que el niño se va a relacionar con otros. El déficit atencional e hiperactividad, que tiende a confundirse o a encasillarse en el mismo grupo, tiene características similares. Distracción, retraimiento, también podemos encontrar problemas conductuales, pero existe la tendencia a que haya una interrupción activa de las clases. Esto no solo afecta la concentración del niño, sino también las dinámicas que se realizan en el grupo. Por último, la dislexia tiende a la disgrafía, a que haya una sustitución de letras, que se inviertan las letras y en general a que hayan problemas lectores. Así que vemos que existen barreras, existen algunas dificultades que están presentando al desempeñarse en el entorno académico. A nivel general, ¿cuáles son las dificultades en el proceso de lectura? El impacto en el rendimiento académico se ve ya que hay dificultad para el análisis y el desarrollo de problemas. Y sabemos que son dos habilidades fundamentales para que un niño se pueda desempeñar académicamente. En segundo lugar, hay problemas en asignaturas específicas. Por ejemplo, español, ciencias y estudios sociales. Todos recordamos que son materias que tienen mucha información, muchos datos, donde tenemos que aprender a identificar ideas principales. Y por último, no vamos a descartar el impacto conductual y emocional. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no solo afecta al niño en su desarrollo como un estudiante o en su formación académica, sino que también lo va a influir emocionalmente y la forma en la que se va a relacionar tanto con sus padres como con otros niños. Entonces, vemos que sí existe un impacto, que sí vemos barreras asociadas a los trastornos del desarrollo neurológico. ¿Qué estamos haciendo actualmente para atender a estas infancias? Para que todas esas barreras puedan ser derrumbadas. Bueno, existen los servicios de apoyo. Y esta es una iniciativa que a mí me llamó mucho la atención, que no conocía cuando empecé a hacer la investigación. Por un momento creí que los servicios de apoyo los habían inventado los centros educativos, pero no. Esta fue una iniciativa que parte del Ministerio de Educación Pública como formas de orientación pedagógica para la nivelación académica. Se realizan en los niveles de primero a tercero de primaria e incluye lo que es la atención de problemas conductuales, atención de problemas de aprendizaje a través de sesiones grupales, individuales y mediante ejercicios para la discriminación visual, para la identificación de letras y para seguir mejorando las habilidades del estudiante. Cabe resaltar que todo esto es en el entorno educativo, dentro de los horarios de clase y a través de los docentes que laboran en los centros educativos. ¿Qué características encontramos en los grupos de la Escuela Juan Flores Umaña y la Escuela San Blas de Moravia? Bueno, dentro de los estudiantes que están en los servicios de apoyo, en la Escuela Juan Flores Umaña, hay 26 que no tienen un diagnóstico, 21 que tienen un diagnóstico ya sea por dislexia, por trastorno de déficit atencional o déficit atencional e hiperactividad. En la Escuela San Blas de Moravia hay 15 estudiantes sin diagnóstico y 11 con diagnóstico. Podría surgir la pregunta, si hay tantos estudiantes sin diagnóstico, ¿por qué deberíamos interesarnos en los estudiantes que tengan trastornos del desarrollo neurológico? ¿Realmente lo tienen? ¿Será que solo tienen un problema de concentración? Las docentes nos indicaron que la falta de diagnóstico clínico es porque hay barreras en la comunicación entre centros educativos y centros médicos. Esto más bien es alarmante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay niños que no pueden ser atendidos de forma farmacológica o estas barreras las van a tener sin un apoyo. Así que realmente el que haya un diagnóstico clínico podría beneficiarles y vemos que hay una cantidad significativa que no han tenido una referencia a las clínicas.
Más adelante vamos a ver un poco más de las implicaciones que tiene el diagnóstico para el estudiante. 75 estudiantes, entonces acá, pertenecen a un servicio de apoyo. 47 pertenecían a la escuela Juan Flores Umaña y 26 a la escuela San Blas de Moravia. Cabe destacar que estos son los cupos que existen en cada uno de los centros educativos. Hay otro grupo, hay otra cantidad que no conocemos de estudiantes que desean y probablemente necesitan ayuda, pero que no han podido ingresar a los servicios de apoyo. Ahora vamos a hablar de las adecuaciones. De estos 75 estudiantes, el 38% tienen una adecuación de acceso. Y por adecuación de acceso vamos a simplificarlo a que pueden tener materiales de apoyo en las pruebas académicas o que se les puede adecuar un espacio para mejorar su concentración. El 2,5 tiene adecuaciones significativas. Y aquí estamos hablando de que ya el estudiante tiene la facilidad de ver una modificación en la forma en la que se evalúa o en los objetivos que va a cumplir en el entorno educativo. Pero si vemos, aquí hay una cantidad más grande de estudiantes, un 55% que no posee una adecuación. ¿Por qué no hay adecuaciones? Por la falta de diagnóstico clínico. El centro educativo debe establecer que el estudiante realmente tiene una barrera, una condición por la cual necesita adecuar ya sea el espacio físico o adecuar la forma en que se evalúa al estudiante. Así que en este 55%, nuevamente, podrían existir estudiantes que necesitan una nivelación académica o una adecuación. No la pueden tener debido a que no hay un diagnóstico o no se puede comprobar que realmente tiene una condición para aplicar dicha adecuación. La experiencia de los docentes también nos menciona cuáles son algunas características que deberían tener las sesiones a la hora de atender grupos con trastornos del desarrollo neurológico. Tanto mi persona como todos los que estamos acá aprendemos de formas diferentes. Y en el caso de los trastornos del desarrollo neurológico, también hay formas diferentes de aprender y de retener la atención. Para el déficit atencional es beneficioso que haya un aprendizaje tanto auditivo como visual, no solamente leer. Los espacios deben incluir diferentes dinámicas y diálogo. ¿Por qué diálogo? Porque el estudiante usualmente se encuentra retraído. Tiene que haber un espacio de confianza. Debe sentirse cómodo con la persona que está liderando el grupo. El déficit atencional e hiperactividad igualmente requerimos de un espacio auditivo, visual, y los espacios se tienen que adecuar a la dinámica. Hay que ayudar al estudiante a distinguir cuándo es el momento de concentrarse y cuándo es el momento de disfrutar de una actividad lúdica. Para la dislexia, tiene que haber mucho trabajo individual personalizado para la discriminación visual, utilizar fotocopias para seguir mejorando las carencias o los problemas, por ejemplo, en la identificación de letras. Así que vemos que hay características particulares. Y acá entonces vamos a destacar que sí existen algunos vacíos en los servicios de apoyo. ¿Significa esto que los servicios de apoyo no están ayudando al estudiante? Por supuesto que no. Vemos que es una iniciativa que busca la nivelación académica. Sin embargo, al estar siempre dentro del contexto educativo, vamos a ver algunos vacíos. Por ejemplo, el cupo limitado. No podemos esperar que todos los centros educativos tengan la misma cantidad de docentes disponibles y con la experiencia de atender a estos grupos. Nuevamente, limitado al entorno educativo. El estudiante siempre va a estar en este espacio o acostumbrado a docente, estudiante, el aula, no podemos hacer tantos espacios lúdicos. Y por último, los horarios también van a ser restringidos. La adecuación, nuevamente, aplicada a criterio del centro educativo y siempre también dependiendo de lo que son los centros médicos. Y por último, todas las dinámicas que se realicen dentro de clase o en los servicios de apoyo deben cumplir objetivos institucionales. El Ministerio de Educación Pública ya tiene sus planes de lectura, tiene sus planes de estudio y deben acoplarse a eso. Ahora, estos vacíos no deberíamos verlo como algo negativo, sino más bien como una ventana de oportunidad. ¿Para quiénes? Bueno, para otras disciplinas, por ejemplo, desde la bibliotecología, para seguir respaldando y seguir ayudando al estudiante. Y es acá donde vamos a ver que en esta ventana de oportunidad se nos abre la oportunidad de aprender
qué es la lectura fácil y aplicarla como un servicio de información. Importante también esta cita de Muñoz en el 2012. Las propuestas para la lectura fácil no solo van a ayudar a personas con una discapacidad intelectual. Esta iniciativa puede aplicarse a personas con facultades intelectuales que se ven dificultadas por el paso de la edad, población inmigrante, personas que tienen baja alfabetización. Entonces acá también abrir la oportunidad a todas las personas que encuentren una ventana de oportunidad en una minoría o en un servicio, pueden aplicar la lectura fácil. Ahora, ¿por qué vamos a aplicar la lectura fácil como un servicio de información específicamente? Para empezar, esta iniciativa respalda la inclusión y el respeto por los derechos de las personas en condición de discapacidad en el campo de la educación. Esto siempre, por ejemplo, el trato o lo que es la discapacidad en la educación, tiene que respaldarse en los principios de igualdad y equiparación de oportunidades. Sabemos que la lectura fácil va a permitir al estudiante tener la misma oportunidad de leer y de entender la información que sus compañeros. En segundo lugar, vamos a cambiar la percepción que los estudiantes tienen de la educación. Podemos salirnos de este entorno y podemos aplicar otras características lúdicas que mejoren la visibilidad que tiene el estudiante sobre el aprendizaje. Y por último, vamos a aprovechar que esta es una herramienta de adaptación bibliográfica. Ya existe, ya hay normas, ya tenemos guías que nos van a orientar sobre cómo utilizar la lectura fácil. Así que acá entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son las directrices y guías para la adaptación a la lectura fácil. Como les dije, esto es algo que ya se ha creado, es una iniciativa que ha nacido parte de la IFLA y la UNESCO y otras instituciones como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la Asociación Europea, han creado manuales para orientar, en especial a los editores, a cómo adaptar un material bibliográfico, un documento o un libro a la lectura fácil. ¿Cuáles son algunos de los principios que podemos encontrar en estas guías? Bueno, vamos a convertir el material bibliográfico y vamos a adaptar algunas características. Para empezar, la redacción. Las pautas con respecto a la redacción buscan cambiar la estructura gramatical, la distribución de los elementos que componen oraciones y la complejidad del lenguaje. Esto siempre acorde a las necesidades del grupo objetivo. Estamos buscando hacer la materia o el material más sencillo de entender para el estudiante. En segundo lugar, el diseño. Esto está muy enfocado en cómo vamos a usar imágenes, pero no desde una perspectiva estética, cómo hacer que el libro se vea más atrayente o que el niño se sienta atraído al libro, no necesariamente, sino cómo a través de medios visuales vamos a mejorar la presentación para que sea más clara y sencilla y para que apoye al texto. También las guías van a considerar el uso de fuentes amigables con limitaciones visuales y cómo hacer que los trazos sean más claros y definidos para mejorar la lectura. Por último, hay un área que nos va a referir a la producción. Como les comenté, esta iniciativa usualmente se realiza en el campo editorial, así que nos guía sobre cómo imprimir de forma masiva los materiales de lectura fácil, cómo buscar materiales que sean resistentes, que tengan bastante calidad para preservar las características de los grupos anteriores. Esto no significa que no podamos aplicarla a centros de información. De hecho, vamos a ver cómo aplicar la lectura fácil a la atención de la lectoescritura. Así que lo que yo realicé fue una investigación y un análisis de todos los manuales que vimos anteriormente y buscar cuáles pautas nos van a funcionar para mejorar estos materiales. ¿A qué me refiero con material educativo? Todo lo que el niño va a tener contacto en la escuela. Libros de texto, revistas, novelas, cuentos e imágenes. ¿Cómo las vamos a hacer más sencillas? A nivel general, por ejemplo, los libros de texto vamos a mejorar usando un lenguaje breve y sencillo. Vamos a disminuir la extensión de los materiales. ¿Cómo? Centrándonos en ideas principales.
Usar imágenes para que el niño pueda asociar, por ejemplo, personajes históricos o lugares históricos a la imagen. Con respecto a las revistas, al ser un documento más especializado, también vamos a usar un lenguaje sencillo, pero vamos a evaluarlo con el grupo objetivo. ¿Qué de todo este material especializado, de esta área temática, queremos que se grabe en el niño? Para las novelas, simplificar el lenguaje, adecuarlo a la edad lectora, esto es sumamente importante. Algunas personas piensan que esto va a hacer que el niño no aprenda o no potencie sus habilidades, sino que lo vamos a hacer de forma gradual. Él va a seguir creciendo, por lo que es necesario que vayamos adecuando todo a su edad lectora. Y por último, para mejorar esta capacidad del estudiante, vamos a usar material complementario. Por ejemplo, glosarios o esquemas que puedan ayudar al niño a mejorar y organizar sus ideas. En el caso de los cuentos, vamos a aplicar todas las pautas referidas al uso de imágenes. Ya sabemos que es normal encontrar muchas imágenes en los libros de cuentos, pero ¿cómo hacer que estas imágenes realmente graben las ideas principales al niño? Y por último, seguir utilizando un texto breve y sencillo. Con respecto al tema de las imágenes, ya sea que las usemos en un cuento, una novela o un libro de texto, nos van a permitir representar conceptos abstractos o emociones que no necesariamente el niño puede percibir en una palabra. El uso de pictogramas también le ayuda al niño a entender, por ejemplo, instrucciones. ¿Cuál es el comportamiento que debe mantener? ¿Cuál es la idea principal con respecto al texto? Ahora bien, las guías de adaptación de lectura fácil nos dicen cómo cambiar un material, cómo voy a cambiar una novela, cómo voy a cambiar un libro. Pero sabemos que es importante cómo el niño va a interactuar con este material. Si yo no hago que el niño sienta confianza conmigo, ¿cómo lo voy a motivar a utilizar este material? Y si no lo lee, no vamos a tener ningún avance. Así que acá también vamos a aprovechar toda la experiencia, toda la información recabada por las docentes a cómo tratar a los grupos. Así que dentro de la investigación incluí algunas recomendaciones para el tratamiento de los grupos. Para el déficit atencional es necesario que haya materiales de apoyo, que el espacio en la biblioteca se adecue a la atención de los problemas conductuales. Esto significa que nuevamente vamos a poder adecuar el espacio a las dinámicas. Si ocupamos concentración, vamos a eliminar los distractores. Si queremos que el niño se disperse, podemos ampliar el espacio para que tenga suficiente tiempo y suficiente espacio para jugar. Por último, hay que ampliar los tipos de aprendizaje, utilizar todo lo que son recursos auditivos y visuales para complementar los materiales. En el caso de la dislexia, ocupamos mucha modificación en texto y las letras que están en el texto. Para esto está la lectura fácil y lo que vimos anteriormente. Pero también hay que incluir elementos visuales y complementarios para atender las dificultades de comprensión y lectura que se han asociado al texto. Ahora vamos a hablar un poco sobre la metodología para aplicar el servicio. ¿Cuáles son algunas acciones que podemos llevar a cabo para implementar la lectura fácil en una biblioteca? En mi caso personal, yo decidí aplicar este servicio en la Biblioteca Pública Agapito Rosales Méndez, ya que era un lugar céntrico y además tenían mucha experiencia atendiendo a los centros educativos. Pero cualquiera de ustedes que le interese la iniciativa de lectura fácil lo puede aplicar en una biblioteca escolar o en una biblioteca infantil. ¿Qué es lo importante acá? Identificar los elementos de la institución. Tenemos que saber con qué recursos económicos, tecnológicos y documentales cuenta la unidad de información. También adecuar esto al objetivo. Si yo deseo aplicar esto en una escuela, voy a ocupar ver cuáles son los recursos económicos para saber si tengo disponibilidad muchos materiales para la producción, si voy a utilizar recursos tecnológicos para orientar lo que es el aprendizaje auditivo y visual. También voy a ver, por ejemplo, si los recursos documentales están dentro del plan de estudios. Así que acá siempre va a variar mucho del objetivo que tengan, pero sobre todo las características de la unidad de información. ¿Cuál es una ventaja de la lectura fácil? Es algo muy general. Las orientaciones y las guías son generales, lo que nos permite jugar
o adecuarla a la unidad y a la población a la que queremos dirigir este servicio. En segundo lugar, el trabajo interdisciplinario. Muchas son las disciplinas que pueden aportar al bienestar de las infancias, en las necesidades de información y en la atención de los trastornos del desarrollo neurológico. Al igual que al ver los servicios de apoyo, vemos que hay vacíos que pueden ser atendidos de la biblioteca, podemos seguir trabajando con otras disciplinas. No deberíamos quedarnos únicamente en lo nuestro. Acá, por ejemplo, podríamos pensar en profesores, personas que tienen experiencia en el área de psicología o psicopedagogía. Incluso podríamos abrir las puertas a los centros de salud, a los profesionales de la salud, para mejorar el trabajo y que siempre el estudiante se vea beneficiado. Por último, vamos a destacar la investigación continua. Espacios como estos son sumamente importantes. ¿Por qué? Bueno, el caso de la lectura fácil ha sido poco explorado en Costa Rica y en realidad posee aplicaciones para muchas poblaciones. Así que acá si alguien se siente identificado con una minoría, ha visto un servicio en el cual hay limitaciones o vacíos, debería seguir aprovechando espacios de diálogo, que se hagan más investigaciones para seguir mejorando lo que son las condiciones y las necesidades de las infancias. Acá queda entonces la puerta abierta para todos ustedes, como les menciono, a que sigamos dialogando. Los padres que quieran contar su experiencia si han tenido un hijo con alguno de estos diagnósticos. Los niños que están teniendo estos diagnósticos también deberían tener la oportunidad de decirnos qué están necesitando, cuáles son las barreras, cómo ha sido su experiencia para que podamos seguir trabajando acá. Esto sería todo por mi parte y acá les voy a dejar mi correo electrónico porque sí me interesa mucho que si alguien puede aplicar o busca una aplicabilidad de la lectura fácil, pueda seguir desarrollando y podamos seguir juntos avanzando en los caminos lectoescritores.